Los chicos empezaron bailando. El día de ayer iniciaron el programa bailando y hoy siguen bailando. No se cansan los chicos todo el día, se me han quedado todos bailando. Bueno, y ahí me parece que Cindy me copió. Color verde los miércoles. Cindy, yo también estoy de verde el día de hoy. Verde color esperanza. Mitad de semana, señora. Buenos días, señores, todos ahí en casita. Hoy miércoles 3 de septiembre, estamos en el mes de la primavera, son 9 de la mañana y 4 minutos y vamos a empezar el programa de una manera diferente, aunque ya en ocasiones lo hemos empezado hablando de salud. Es así como vamos a empezar, salud. Me encuentro con la doctora Vanessa Ginetti, con quien hablaremos sobre diabetes. Importante este tema, así que quédate ahí, presta mucha atención y coge tu agenda para que tomes en cuenta los puntos que debes considerar para que lleves una buena salud allí, tú y toda tu familia. Y bueno, para empezar, antes de que me olvide, un besito para todos ahí en casa. Buenos días, doctora, bienvenida al programa. Gracias, buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre diabetes. ¿Es diabetes o diabetes? ¿Cómo es el término? Es diabetes. Diabetes. Ok, en alguna oportunidad escuché diabetes, por eso le hago la pregunta. Doctor, ¿en qué consiste en sí la diabetes? Mire, en primer lugar, gracias por la invitación. Gracias a usted. No, el tema de hoy día es un poco extenso, es un poco amplio, pero es muy importante que los televidentes que nos escuchen y nos están mirando sepan un poquito más acerca de esta patología, que es muy común, ¿no? Porque muchas personas siempre la diabetes, ¿no? Bien, la diabetes es una enfermedad que se produce porque el cuerpo no produce o no sabe utilizar la insulina, ¿no? Entonces, ¿qué es la insulina? La insulina es una hormona que es producida por el páncreas para poder controlar los niveles de azúcar en la sangre. Si bien es cierto, existen factores tanto ambientales como genéticos. Si bien es cierto, existen factores ambientales como genéticos. En este caso, por ejemplo, hablamos acerca de lo que es la obesidad, la falta de ejercicio, que muchas personas no lo realizan, también contribuyen papeles importantes en esta patología, ¿no? Bien, te comento que, por ejemplo, pacientes diabéticos hacen cuadros de hiperglicemia. ¿Cómo es eso? ¿Qué es la hiperglicemia? La hiperglicemia es un aumento de la glucosa en la sangre. ¿Y por qué lo realiza? Porque el organismo no puede movilizar la insulina hacia el tejido, hacia los músculos, hacia el hígado, para poder ser almacenados como energía y nos dé la energía necesaria, ¿no? Entonces no sé si de repente tú en algún momento habrás escuchado o algún televidente, ¿no? Sobre todo los que trabajamos en salud dicen, no he comido nada, me va a dar hipoglicemia, o sea, baja de glucosa, baja de glucosa, entonces no tienen la energía en ese momento necesaria para de repente realizar algún trabajo. Como que están cansados, con sueño, ¿verdad? Claro, y hay un examen que pueda medir el nivel de glucosa. Claro, sí. Hay dos tipos de exámenes que nos permiten ver el nivel de glucosa. Tenemos uno que es el de glicemia en ayunas, ¿no? Que se dice que lo normal es de 70 a 110, los valores normales así establecidos ya para lo normal de glucosa, ¿no? Pero si un paciente cuando le hacemos la prueba de glicemia en ayunas sale mayor de 126 en 2 oportunidades, y sobre todo si tiene factores de riesgo como los mencionaba, de repente es un paciente obeso, quizás tiene familiares diabéticos, entonces ya el médico considera que es un paciente que es diabético, ¿no? Y el otro examen también que tenemos es la prueba de la tolerancia a la glucosa, que es que el paciente, o en este caso el médico, hace que el paciente tome una sobrecarga de glucosa y si a las 2 horas sale mayor de 200 miligramos, entonces estamos ya frente a un paciente diabético. Wow, y se ha visto muchos casos de personas, de artistas, que han dejado de existir por esta situación, por esta enfermedad de diabetes. ¿Existen tipos de diabetes? Sí, existen 3 tipos de diabetes, pero antes de mencionarlos también existe una prediabetes. Hay pacientes que dicen, hay una diabetes que, me dio la diabetes porque sufrí alguna depresión o algo, entonces dicen eso, ¿no? Que les dio la diabetes.
emotiva. Diabetes emotiva, claro, hemos escuchado mucho, yo he escuchado particularmente Sí. a la gente decir esto. Pero no hay un diagnóstico definitivo que nos hable de una diabetes emotiva, ¿no? Son como se dice mitos que dicen las personas, ¿no? Lo que sí hay es una prediabetes. ¿Qué es una prediabetes? Es que, por ejemplo, a mí me llegan varios pacientes al consultorio que nunca han tenido la glucosa elevada en un examen que se le pide y tampoco tienen factores de riesgo, pero sin embargo están con una glucosa de más de lo normal, hablamos de 120, 126. Entonces, pero no significa que el paciente sea diabético. Para eso se han establecido las pruebas que ya te había mencionado, ¿no? Y en esa prediabetes sí hay una curación, sí hay una... Claro, exactamente, hay un método, ¿no? De repente se elevó en ese momento la glucosa porque quizás la paciente está con el colesterol o triglicéridos elevados, o de repente está, no sé, con un perfil hepático elevado. De repente pues está pasando por un periodo de mucho descanso, no hace mucha actividad física también. Exactamente, también todo eso, entonces todo eso se junta, entonces nos salió, o está consumiendo mucha azúcar, muchos alimentos con azúcar. Claro, capaz que los fines de semana está saliendo por ahí, ¿verdad? Porque el alcohol también contiene azúcar. Claro, exactamente. Entonces todo eso hace una concentración en la sangre y cuando se realiza un examen de sangre, todo sale elevado. Entonces, por eso. Y el otro tipo ya, los tipos que mencioné, los originales, como se dice, los que sí... Que sí son diabetes. Que sí son diabetes. Hablamos de una diabetes tipo 1, que mayormente se presentan en los niños, en los adolescentes o en los adultos jóvenes. Es aquí cuando el cuerpo no produce, o si produce lo hace en pequeñas cantidades de insulina. Y aquí los pacientes tienen que inyectarse la insulina, porque el cuerpo lo pide, ¿no? O sea, los insulinodependientes. La diabetes tipo 2 es la más común, es la que mayormente siempre se escucha. Y es cuando mayormente se presenta en la edad adulta, ¿no? Pero también se ha visto casos que se presentan en diabetes tipo 1 en los niños, sobre todo como te digo, por los factores de riesgo, que hay mucha gente que no realiza ejercicios, la obesidad, todo eso. Y el tercer tipo de diabetes es la diabetes gestacional, que como su mismo nombre lo dice, se presenta durante el tercer trimestre, casi el último trimestre de la gestación. Sobre todo en pacientes, en mujer gestante que nunca anteriormente han tenido algún antecedente de diabetes. Se puede originar también ese cuadro. Es posible, pero no es un hecho que se va a presentar. Exacto, es posible, pero no es un hecho que se va a presentar. Ahora también cuando la paciente tiene el bebé, igual los niveles de azúcar en la sangre pueden estar normales y solamente lo tuvo durante el periodo nada más de la gestación, ¿no? Claro, también en el tiempo de gestación hay que tener una dieta, hay que tener mucho cuidado, acompañada del médico que le tiene. Controles diarios con el especialista. Y de esta manera lo pueden evitar. ¿Cómo es que nos podemos dar cuenta que estamos padeciendo de diabetes o que estamos propensos a padecerlo? Claro, existen síntomas y signos de la diabetes también. ¿Cuáles ¿no? serían? Mayormente estos signos o síntomas de la diabetes pasan desapercibidos porque de repente son inofensivos. Pero si usted tiene, por ejemplo, o algún televidente que nos está escuchando, mirando en ese momento, tiene estos síntomas, es importante, sobre todo si tiene factores de riesgo ya antes mencionado, es importante que vaya al centro de salud más cercano para un examen de repente de sangre, porque si diagnosticamos diabetes a tiempo, también damos un tratamiento a tiempo y posiblemente evitamos las complicaciones a largo plazo que nos puede traer también la diabetes. Hablamos, por ejemplo, de una visión borrosa, una sed excesiva, por ejemplo, también fatiga, ¿no? Nos cansamos por todo, subimos al primer piso de un edificio y ya estamos cansados, ¿no? Tienen bastante apetito, pero aún así pérdida de peso. ¿Y esto de la micción frecuente no se puede confundir con otro tipo de mal? Claro, también se puede confundir con otro tipo de patologías, ¿no? Por ejemplo, como una infección a las vías urinarias. Pero como te decía acá, si tienes factores de riesgo, o sea, tienes familiares con diabetes, si de repente tú no haces mucho ejercicio, consumes muchas cosas con azúcar y te dan estos síntomas, una micción excesiva, y de repente solamente micción excesiva, pero no tienes otros síntomas adheridos, como por ejemplo, entonces si hablamos de una infección urinaria, su mismo nombre dice infección, viene con un malestar general de cuerpo, dolor al orinar, micción frecuente también. Pero en el cambio la diabetes, en este caso no, solamente es micción, orinas, pero si vienen factores de riesgo, es importante que vayas
a un análisis de sangre para determinarlo, ¿no? Y esa misión frecuente no va acompañado de dolor, de ningún tipo de dolor. No, mayormente no va acompañado de dolor, sino que como tienen bastante sed, o sea, toman agua, o sea, orinan, micción excesiva, micción frecuente, ¿no? Y también se da lo del hambre, tenemos bastante hambre, ¿verdad? Sí, bastante hambre, además de sed. Sí, se da todos esos síntomas, hambre excesivo, todos los que te mencionaba, ¿no? Y como te volví a decir, ¿no? O sea, es importante que los pacientes que tienen estos síntomas se hagan un examen para evitar las futuras complicaciones. Tengo en mis anotaciones, doctora, que también se encuentra la gente irritable y pierde peso, o sea, baja. Es decir, no es solamente que una persona diabética es gordita, sino también delgada. También, claro, también hay una pérdida de peso, no solamente es gordeza, sino una pérdida de peso también. Buenísimo. Entonces, ¿cómo podemos diagnosticar la diabetes, además del examen que nos ha mencionado de la glucosa? Con los signos y síntomas que te he mencionado también, con los exámenes también que te he mencionado, ¿no? Los exámenes, una glicemia en ayunas, como te decía anteriormente, ¿no? Si en 2 oportunidades el paciente sale con una cifra mayor de 126, entonces diagnosticamos diabetes. O un examen de tolerancia a la glucosa, le dan a ingerir una ingesta de glucosa al paciente y en 2 horas, si sale mayor de 200, estamos frente a un paciente ya diabético, ¿no? Doctora, y la diabetes se puede presentar en niños, en jóvenes, adultos y también en ancianos, ¿verdad? Ancianos, claro. Entonces, por eso hay que cuidar mucho la alimentación, principalmente, ¿verdad? Y el ejercicio en casa. Listo. Estas son las conclusiones a las que llegamos. ¿Alguna otra conclusión, doctora? ¿Qué le podríamos decir a las familias ahí en casa? Claro que, como ya tú mismo lo mencionabas, ¿no? El ejercicio diario no es ir a correr, no es una caminata aproximadamente de unos 30 minutos, dicen 2 veces por semana, salir a caminar, la buena alimentación, ¿no? Evitar sobre todo la que nosotros conocemos de repente como comida chatarra, ¿no? Para evitar las complicaciones a largo plazo, como por ejemplo hablamos de pacientes diabéticos. No sé si tú de repente rápidamente has escuchado que hay un paciente diabético la pérdida de extremidades. La pérdida de extremidades, la amputación. ¿Por qué? Porque hacen sobrecargas de azúcar en la sangre que pierden la sensibilidad. El paciente no siente, no hay dolor, nada de eso. Y se corta de repente y cuando se da cuenta él o el familiar, esa herida ya está extensa, es crónica y no se puede curar. Entonces se amputa la extremidad, pues, ¿no? Dios mío, y eso se ha visto en muchos casos, se ha visto en muchos artistas y pues se llega poco a poco, pues se va acordando las extremidades hasta que al final se corta la vida, Dios mío. Pero bueno, así que tú no quieres que eso pase con tu familia, así que ya sabes, tienes que escuchar bien los consejos de los doctores y escuchar también entrevistas como estas, donde nos ayudan a todos a poder llevar una vida equilibrada en cuanto a salud se refiere. Ya sabes, la alimentación y el deporte es básico. Básico, exactamente. Bueno, doctora, muchas gracias. ¿Cómo podemos ubicarla a usted si tenemos alguna duda? Que seguramente deben haber muchas personas que quieren hacerle unas preguntas. Ahorita yo me encuentro trabajando en el Hospital de la Sanidad de la Policía, todas las mañanas, en consultorio externo. O cualquier duda, de repente te dejo a ti mi teléfono celular para que me puedan llamar, ¿no? Genial, entonces ya luego de la pausa estamos dando el número de teléfono de la doctora Vanessa y bueno, confío tú hayas entendido muy bien lo que se refiere a la diabetes y que tengas cuidado con tu familia, contigo y toda tu familia. Ahora sí, nosotros nos vamos a una pausa comercial y regresamos enseguida. Gracias.